soy Luis Bosch, trabajo como corresponsable en el servicio de urgencias y cuidados intensivos del Hospital Clínic Veterinari de la Universidad Autónoma y soy especialista reconocido por el Colegio Americano y Europeo en emergencias y cuidados intensivos. Hoy os vengo a hablar de la importancia de la fluidoterapia en los pacientes tanto de urgencias como de cuidados intensivos y de cómo esto puede llegar a influenciar lo que pase con ellos. Es un tema controvertido. Durante muchos años hemos tenido este tipo de charlas, discusiones, y no solo a nivel veterinario, sino también con los médicos y cómo la aplicamos. Aunque parezca mentira, en medicina humana este tema durante muchos años ha pasado muy por encima, como muy desapercibido y no se le prestaba la importancia que realmente tiene, y con los años pues, se ha ido reconociendo y viendo que la fluidoterapia es un medicamento más, ¿no? Entonces todo eso nos hace pensar en cómo puede tener un impacto sobre el paciente, cómo puede cambiar lo que hacemos y hay efectos que son sobre su salud y otros que son un impacto económico también importante, tanto para el cuidador, para el tutor, como para el propio hospital, ¿no? Que en ocasiones tiene que afrontar pues, que malas decisiones han llevado a una mala evolución y a la necesidad de que el paciente quede hospitalizado mucho más tiempo por complicaciones que tiene, ¿no? La historia de la fluidoterapia es, bueno, vemos los primeros, digamos, reportes o artículos publicados en el año 1800, en el cual ya nos empezaban a decir que si poníamos líquidos dentro de las venas de los pacientes podíamos conseguir pues, una mejor evolución, ¿no? Se empezaba a utilizar agua, se empezaban a utilizar transfusiones de sangres, cosas que no se sabía muy bien cómo funcionaban, pero se veían que tenía un impacto, ¿no? Y esto ha evolucionado hasta un punto, pues como podéis ver, muy desarrollado en veterinaria y que realmente, aunque hay diferencias con medicina humana muy importantes, estamos a unos 50, 60 años tranquilamente de lo que pueden hacer. Hoy en día están muy evolucionados también, sabemos las cantidades, las dosis de fármacos que tenemos que dar, disponemos de máquinas con bastante precisión para poder administrar la fluidoterapia, perfusores pequeños que nos permiten hacer administraciones de medicamentos muy precisas, podemos hacer incluso nutrición si la necesitamos y administrar todo tipo de fármacos con diferentes bombas, ¿no? de una manera adecuada. O sea, si vemos en el espacio de tiempo que esto ha ocurrido, en 200 años, parece mucho, pero luego en la historia esto quedará como un granito pequeño de arena en el que hemos evolucionado muy rápido y esto pues hay que darse cuenta y evolucionar más allá del dar cloruro sódico a todos los pacientes, ¿no? Bueno, uno de los artículos, digamos, que más ha marcado, o me ha marcado a mí personalmente y que le explico a la gente para que entienda lo que es la fluidoterapia, es el que podéis ver en pantalla y que nos habla del arte de la fluidoterapia. Esto está escrito por un médico en el cual nos dice que lo que ocurre con cada paciente es diferente y que cuando nosotros administramos una serie de fármacos, en este caso fluidos, vamos a ver una respuesta que va a ser variable según el paciente. Puede actuar según lo que le ocurra de una manera u otra, por lo tanto es un proceso vivo y dinámico en el cual tenemos que ir actuando según evoluciona con lo que nosotros hacemos. Esto difiere mucho de lo que los veterinarios hemos buscado durante muchos años, que era dame una receta para cada paciente. Al parvo lo voy a tratar así, a la gastroenteritis así, a la torsión así. Y tenemos que abrir un poco más la mente y fijarnos que esto no va a ser aplicable en todos los casos, ni mucho menos así, que tendremos unas guías y sabremos, por ejemplo, que los cristaloides balanceados son muy buenos para estabilizar a los pacientes, pero que una vez hidratados o estabilizados podremos optar por otro tipo de fluidos, ¿no? Y esto es un poco cómo ha ido evolucionando y lo que vemos en medicina humana y que nosotros aplicamos a veterinaria, ¿no? Este artículo también nos lo explica muy bien. Como veis, casi todas las referencias son de medicina humana porque al final es de donde extraemos nosotros esta información. Pero cuidado, porque esta información que se extrae de humana también viene de estudios hechos en veterinaria, con cerdos o con perros, con lo cual no es, digamos, desdeñable la información que nos da porque realmente se está haciendo en muchos escenarios laboratoriales, pero con pacientes veterinarios. Y una de las aproximaciones que ha cobrado más fuerza en los últimos años es el modelo que se conoce con el acrónimo de la ROSA, que sirve bastante bien para explicar las diferentes fases de la fluidoterapia. Si nosotros prestamos atención a que en la primera fase lo que tenemos que hacer es estabilizar, que sería la R y la O, resucitar y optimizar según la respuesta del paciente,
Posteriormente nos vamos a dar cuenta que solo tenemos que ir a la fase en la que el paciente ya está estabilizado y aquí jugar y no perpetuar la fluidoterapia que hemos dado anteriormente. ¿Por qué? Pues porque si tu riñón funciona bien, quizás no tengas un gran impacto, pero si no funciona bien, aquí puedes tener problemas, sobrecargas, ver pacientes que desarrollan edema pulmonar cuando no debería pasar e incluso poder llegar a fases peores en las cuales no son capaces de evacuar todo el fluido que tú le has dado. Esto, si el paciente no tiene una enfermedad muy grave, probablemente pasará por alto y no será un gran problema, pero aquel paciente, por ejemplo, que tenga una comorbilidad como una enfermedad renal crónica, quizás no puede vaciar todo ese líquido que tú le has dado, con todo el sodio que tú le has dado, entonces empezarás a ver, como se ha visto en humana, que esos pacientes acaban en diálisis, ¿no? La diálisis es una técnica posible también en veterinaria, pero no está al alcance de todo el mundo, supone una carga económica muy importante para propietario, para hospital, y por lo tanto, simplemente pudiendo modificar las fases iniciales, si prestamos atención a eso, vamos a poder mejorar también mucho lo que ocurra con nuestros pacientes, ¿no? ¿Cómo hacemos toda la evaluación global? Examen físico, siempre, historia clínica, qué nos está diciendo, y a partir de ahí, una herramienta que actualmente nos está ayudando mucho en cómo aplicamos la fluidoterapia y cómo hacemos el seguimiento de los pacientes es el Point of Care Ultrasound, es la ecografía en el punto de atención del paciente o ecografía rápida. Con otros acrónimos también, si queréis, se llama FAST, se llama TIFAST, se llama FAST, pero bueno, al final lo que hacemos es una ecografía en el punto de atención del paciente, detectando los problemas que le ponen en riesgo su vida, y si hablamos de la fluidoterapia, lo que hacemos es buscar marcadores que nos hablen de la volemia del paciente, si está bien perfundido o mal perfundido. No hay que confundir o hay que tener bastante cuidado, porque lo que vosotros podéis ver en el ecógrafo siempre hay que correlacionarlo con el paciente, con el examen físico y los hallazgos, porque son técnicas complementarias, pero es muy útil y os va a poder dar una información muy importante en pacientes que antes con el examen físico, por ejemplo, no detectábamos un derrame pericárdico, no sabíamos el grado de volemia en un paciente séptico era bueno o no. Actualmente podemos simplemente poner la sonda, ver el llenado ventricular, ver si la vena cava se distiende o no, y tenemos una mejor, digamos, imagen completa de lo que pueda ocurrir, ¿no? Todo esto nos va a llevar, aplicando este modelo de la rosa o de manera resumida a nuestros pacientes, a tener muy claras estas tres fases, que es donde fallamos en la fluidoterapia siempre. Lo primero es la perfusión, es decir, saber si el animal hemodinámicamente está bien o no, y aquí va a recibir terapia de fluidoterapia de shock. Y una vez hemos pasado esto, si hay un cuadro de deshidratación como tal, lo vamos a corregir. Esto puede ser una gastroenteritis, por ejemplo, en la que el animal viene en shock hipovolémico y muy deshidratado, pero si por ejemplo vemos un animal que viene sangrando porque lo acaban de atropellar, en el momento en el que nosotros corregimos la perfusión, no hay nada que hidratar, el paciente que ha sangrado pasaría de esta fase al mantenimiento. El paciente, por ejemplo, que tiene un proceso gastroentérico, pasaría de esta estabilización a una hidratación con mantenimiento, y cuando hayamos logrado solo o ya hemos corregido ya la hidratación, pasaremos solo al mantenimiento, pero hay que tratar de diferenciar en qué escenarios estamos, ¿vale? Para poder hacer la fluidoterapia de una manera correcta. Si no lo hago, voy a tener consecuencias, y las consecuencias a veces son tan simples y tontas como lo que veis en la imagen. Esto es un perro que ha tenido una extravasación, por ejemplo, de un vasopresor, de norepinefrina, ¿no? Esto va a llevar a consecuencias que quizás sistémicamente no tienen por qué complicarse, pero en otras ocasiones se puede llegar a complicar mucho. Este perro, pues bueno, tiene aquí una escara necrótica, esto va a llevar a cuidados, a que se le tenga que hacer curetaje de la herida, incluso cirugía, un tiempo que en nuestro caso sobre todo recae el coste económico en el hospital y en el tutor del paciente. Explicarle y hacerle entender al tutor del paciente que ha tenido problemas derivados de la fluidoterapia. Y a lo mejor tenía que pasar, pero no hemos aplicado a lo mejor bien las técnicas de monitorización de esto, ¿no? O no hemos puesto la vía como la teníamos que haber puesto, o no la hemos cuidado como deberíamos haber cuidado la vía. Estas son complicaciones de la fluidoterapia que nos encontramos y que van también más allá de solo he escogido bien el suero o no, o he escogido el que no debía, sino también todo lo que comporta cómo lo administramos. Hay pacientes que fallecen por flebitis sépticas y esto no debería pasar, ¿no? Y todo esto lleva un impacto que está publicado en Humana, como podéis ver en la pantalla, la economía, ¿no? Los problemas que hay en la fluidoterapia, de estos pacientes, o las complicaciones asociadas a la fluidoterapia y el impacto económico que tienen, que son importantes y que al final, pues como os decía al principio, repercuten en tiempo de hospitalización, complicaciones para el paciente, y que algo que tenía que ir bien se ha complicado hasta tal punto que incluso puede suponer la muerte del paciente. Por lo tanto, a modo resumen, para que
tengáis 4 ideas claras. La fluidoterapia no puede ser una receta, debe ser un plan individualizado. Contamos con herramientas que nos pueden ayudar a decidir si este paciente necesita más o menos, pero nuevamente no son perfectas. Hay que hacer un conglomerado de todo lo que vemos y tener muy en cuenta que lo que yo decido puede tener un impacto en el animal. No decir, bueno, tú ponle suero que mañana veremos qué pasa, porque esta aproximación la hemos visto muchos años y ha acabado en desastre en muchas situaciones, ¿no? Sobre todo en aquellos animales que vienen con comorbilidades que no conocemos y se demuestran una vez hospitalizados. Así que esperemos que esta aproximación os pueda servir a todos para replantear la fluidoterapia en los próximos pacientes que tengáis. Muchas gracias.